Hola a todos, mi nombre es Micaela Martínez, auxiliar docente de la tercera cátedra de Anatomía, y en esta ocasión, junto a mis compañeros Janina Vergili y Sebastián Parra, realizamos esta presentación que va a tratar sobre la anatomía del útero y sus medios de fijación. Como siempre, les recomiendo hacer una lectura previa del tema para que puedan sacar mayor provecho a la clase. Los objetivos de esta clase consisten en que al finalizar la misma, ustedes puedan ubicar anatómicamente al útero, describir su configuración interna y externa, mencionar sus relaciones, describir los medios de fijación del útero y por último abordar los aspectos más importantes sobre la vascularización del mismo. El útero es un órgano hueco, impar, ubicado en la cavidad pélvica y junto con las trompas uterinas, el ovario y la vagina conforman los órganos genitales internos de la mujer. Participa en el proceso de gestación, ya que recibe al huevo fecundado, y lo retiene dentro de su cavidad hasta que éste haya alcanzado la madurez suficiente para finalmente expulsar el producto de la concepción al momento del parto. En este esquema, que corresponde a un corte sagital de la pelvis femenina, se puede observar que es un órgano hueco, de paredes gruesas, ubicado en la línea media de la pelvis menor. Y con respecto a sus relaciones, el útero se encuentra por delante del recto, por detrás y por encima de la vejiga urinaria, superior a la vagina e inferior a las asas de intestino delgado y al colon sigmoides. A modo comparativo, en esta fotografía identificamos al útero y algunas de sus relaciones. Hacia anterior, la vejiga urinaria, hacia posterior, el recto, hacia inferior, la vagina y hacia lateral se puede identificar a la trompa uterina y en relación con esta al ovario. Con respecto a la morfología del útero, este tiene forma piriforme, aplanado de anterior a posterior, de base superior y vértice inferior. En la parte baja del mismo, el útero presenta un estrechamiento denominado istmo, ¿sí? Que lo podemos ver acá en el corte coronal. El istmo va a dividir al útero en dos porciones, una porción superior, denominada cuerpo del útero, y una porción más pequeña, denominada cuello, hacia abajo. Cada una de estas porciones las vamos a ver con más detalle cuando les hable de configuración externa e interna del útero. Ahora, con respecto a sus dimensiones, estas van a variar de acuerdo a la edad reproductiva de la mujer o a los antecedentes ginecológicos de la misma. Para que tengan una idea, le dejo los diámetros de un útero de una mujer nulípara, es decir, aquella que nunca ha pasado por un parto, donde el útero tiene una longitud de 7 centímetros y medio, el ancho a nivel del cuerpo es de 4 centímetros y el ancho a nivel del cuello es de 2 centímetros y medio. En una mujer adulta multípara, el útero adquiere un aspecto más globuloso, aumenta de tamaño y el istmo tiende a borrarse. Y en la mujer posmenopáusica, el útero disminuye de tamaño, sus paredes se atrofian y obviamente todo esto se correlaciona con los cambios hormonales que existen a lo largo de la vida reproductiva de la mujer. Bueno, con respecto a la ubicación del útero, tenemos que hablar de tres conceptos. En primer lugar, la posición, después la versión y la flexión. Cuando hablamos de posición, estamos hablando de la relación del útero en la cavidad pélvica, ¿sí? Decimos que este se encuentra aproximadamente en el centro de la cavidad pélvica y cuando se halla vacío, este se ubica por debajo de la abertura superior de la pelvis. Es por esto que se lo clasifica como un órgano intrapélvico, ¿sí? Cuando hablamos de versión, estamos hablando de la relación entre ejes, entre el eje longitudinal del útero y el eje longitudinal de la cavidad pélvica. Ahora bien, el útero suele encontrarse en anteversión. Esto determina que el cuerpo del útero se encuentra en la hemipelvis anterior, mientras que el cuello del útero se ubica en la hemipelvis posterior. Y cuando hablamos de flexión, estamos hablando de la relación que existe entre el eje longitudinal del cuerpo del útero y el eje longitudinal del cuello. Normalmente el útero se encuentra en anteflexión. Esto significa que el cuerpo del útero está inclinado hacia anterior con respecto al cuello, formando un ángulo abierto hacia adelante y hacia abajo. En resumen, la anteflexión es una relación intrínseca entre las dos porciones del útero.
entre el cuerpo y el cuello. En cambio, la anteversión es la relación que tiene el útero en su conjunto con el eje longitudinal de la pelvis ósea. Y es importante recordar que la posición que suele adoptar el útero es la anteversoflexión. Como dije anteriormente, el útero está constituido por un cuerpo y un cuello, limitados entre sí por el istmo. Estas imágenes corresponden a una vista posterior del útero y a una vista lateral de los órganos pélvicos, donde se puede identificar al útero en la línea media y en relación a él a la vagina inferiormente. Hacia anterior a la vejiga urinaria, hacia posterior la ampolla rectal y hacia inferior el periné. Si analizamos la configuración externa de cada una de las porciones del útero, el cuerpo tiene forma triangular y en él se pueden identificar dos caras, una cara anterior y una cara posterior, tres bordes, de los cuales dos son laterales y un borde superior, y tres ángulos, dos ángulos laterales y un ángulo inferior. La cara anterior, también denominada cara vesical por estar en relación con la cara posterior superior de la vejiga, está cubierta por el peritoneo. Esta hoja peritoneal desciende hasta el istmo del útero, donde se refleja hacia anterior sobre la vejiga, formando de esta manera lo que se conoce como fondo de saco vesicouterino. Por otro lado, la cara posterior o intestinal, llamada así por la relación que guarda con las asas de intestino delgado y el colon sigmoides que descansa sobre ella, es marcadamente convexa y también está cubierta por el peritoneo. Pero en este caso, la hoja de peritoneo desciende aún más hasta el extremo proximal de la vagina, luego se refleja hacia posterior sobre el recto, formando el fondo de saco rectouterino o fondo de saco de Douglas. Es muy importante conocer este fondo de saco, ya que es un punto de declive y frente a diversas situaciones patológicas donde haya presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, este líquido se acumula en el fondo de Douglas y se puede poner en evidencia, por ejemplo, con la utilización de una ecografía abdominal o transvaginal. Los bordes laterales del cuerpo están en relación con los vasos uterinos que recorren toda su extensión. Además, los bordes laterales se relacionan con los bordes mediales de los ligamentos anchos del útero. De estos voy a hablar más adelante, pero sepan que son dos formaciones aplanadas y cuadriláteras que se forman a partir del peritoneo. El tercer borde es el borde superior y se lo denomina fondo del útero. Lógicamente, también está tapizado por el peritoneo. Con respecto a los ángulos del cuerpo, son tres: dos ángulos laterales, también llamados cuernos del útero, y un ángulo inferior orientado hacia el istmo. Esta imagen que observan corresponde a una vista superior de la cavidad pélvica, donde esto es anterior, posterior, derecha e izquierda. Cada ángulo lateral se continúa con la trompa uterina, específicamente con el istmo de la trompa uterina. Además de este punto, es decir, de cada uno de los cuernos, se desprenden los ligamentos redondos del útero y el ligamento propio del ovario, los cuales junto con la hoja de peritoneo van a formar las aletas o alerones del ligamento ancho, como les voy a explicar más adelante, cuando toquemos el tema de medios de fijación del útero. Continuando con el estudio, en este caso del cuello uterino, recordemos que este se encuentra por debajo del istmo. Estos esquemas corresponden a un corte frontal del útero visto desde posterior y a la derecha un esquema de corte sagital de la pelvis visto desde lateral. El cuello del útero tiene forma cilíndrica y presenta en el centro una cavidad fusiforme llamada conducto cervical o cavidad del cuello. En los extremos de este conducto se identifican a dos orificios: el orificio cervical interno hacia superior y el orificio cervical externo hacia inferior. El orificio cervical interno comunica al conducto cervical con la cavidad uterina y el orificio cervical externo comunica al conducto cervical con la cavidad vaginal. Como pueden observar, alrededor del cuello del útero se inserta la vagina. Y como ven en esta imagen, lo hace siguiendo una línea oblicua
orientada de posterior a anterior y de superior a inferior. De esta manera, la inserción de la vagina divide al cuello en tres porciones. Una porción superior, denominada porción supravaginal del cuello, una porción media, denominada porción vaginal, y una porción inferior, denominada porción intravaginal, también conocida como hocico de Tenca por su aspecto. Esta última se encuentra separada de la pared vaginal por un fondo de saco anular denominado fornix vaginal, y a causa de la dirección de la inserción de la vagina en el cuello del útero, el fornix vaginal es más profundo en la región posterior que en la región anterior, donde es poco marcado. Es importante remarcar que la última porción del cuello uterino puede ser explorada a través de un tacto vaginal, donde se examina a la posición del cuello, la consistencia, y en las embarazadas es muy importante, sobre todo en las últimas semanas de gestación, para verificar a través de las modificaciones del cuello si están próximas o no al trabajo de parto. También, como se observa en la fotografía, se puede explorar la porción intravaginal del cuello utilizando un espéculo, donde se identifica desde una vista inferior al cuello uterino, las paredes de la vagina y el orificio cervical externo. La morfología de este orificio puede variar según el historial ginecológico de la mujer. En la nulípara es pequeño y tiene forma redondeada. En cambio, en la primípara el orificio se estira en sentido transversal y en la multípara esta hendidura se hace mucho más marcada y de ahí surge lo que se conoce como labios anterior y posterior del orificio cervical. Además, en esta tiende a ser más irregular por los desgarros que pueden surgir durante el parto. Al realizar un corte, ya sea coronal o sagital del útero, se observa que la pared uterina está compuesta por tres capas, que de superficial a profunda son una capa serosa o perimetrio, una capa muscular o miometrio y una capa mucosa o endometrio. La capa serosa o perimetrio es dependencia del peritoneo. Y como vimos, este tapiza las caras anterior y posterior del útero, fundamentalmente en la zona del cuerpo. El miometrio se encuentra muy desarrollado y comprende tres capas de fibras musculares que se organizan entre sí de acuerdo a la dirección de las fibras. Y por último, la capa más interna o endometrio es delgada y de tipo glandular. Además, está sujeta a modificaciones según la edad reproductiva de la mujer y el estadio del ciclo menstrual en el que esté cursando la misma. A nivel del cuello se identifican dos tipos de mucosa, una en relación al conducto cervical o endocervix, que es de tipo glandular, y una mucosa en relación con la porción intravaginal del cuello del útero o exocervix, que es similar a la mucosa de la vagina. El útero es un órgano hueco y por lo tanto tiene una cavidad en su interior. Esta cavidad está aplanada en sentido antero-posterior y al igual que lo hace en la superficie del órgano, el istmo divide a esta cavidad en dos porciones. La cavidad del cuerpo superiormente y la cavidad del cuello o conducto cervical inferiormente. La cavidad del cuerpo es lisa, de forma triangular, su base corresponde al fondo del útero y su vértice se comunica con el conducto cervical a través del istmo. El conducto cervical tiene morfología fusiforme y presenta una serie de pliegues denominados pliegues palmeados. Y como ya dije anteriormente, la cavidad del cuello presenta en sus dos extremos dos orificios, el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Ahora continuamos con el estudio de los medios de fijación del útero. Estos van a asegurar la posición normal del útero y van a limitar los movimientos del mismo. Los medios de fijación a su vez se pueden clasificar en tres grupos. Un primer grupo que consta de los ligamentos del útero y que aseguran principalmente la dirección del mismo. Un segundo grupo que es un sistema de fijación del cuello y de la cúpula vaginal a las paredes pélvicas, que lo que van a asegurar es la posición del útero.
Este sistema está constituido por la condensación del tejido pelvis subperitoneal. Y un tercer grupo, que es un sistema de sostén, donde el útero es sostenido por el perineo a través de su conexión con la vagina. Este es el grupo más importante y se considera que es el principal medio de fijación del útero. A continuación voy a explicarles cada uno de estos grupos y si quieren profundizar sobre esta clasificación la pueden encontrar en el Tratado de Anatomía Humana de Testud. Comenzamos con el primer grupo de los medios de fijación, donde vamos a encontrar en primer lugar al ligamento ancho del útero. Estos son dos formaciones aplanadas que se encuentran lateralmente al útero y básicamente corresponden a una expansión del peritoneo. En resumen, lo que sucede es que la hoja peritoneal cae sobre las vísceras pélvicas a modo de sábana y cubre, como les había dicho, la cara anterior y la cara posterior del útero. Lateralmente, cuando entra en contacto con la trompa uterina, esta hoja peritoneal se divide en dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior para constituir al ligamento propiamente dicho. Hay cuestiones del ligamento ancho que son necesarias abordar, así que lo voy a explicar más adelante en las siguientes diapositivas. Otro de los ligamentos que forma parte de este grupo son los ligamentos redondos del útero. Estos tienen forma de cordón y se extienden, como ven acá, desde el cuerno del útero hacia anterior y lateral en busca del anillo inguinal profundo, ¿sí? Este ingresa por el anillo, recorre el conducto inguinal, va a salir por el anillo inguinal superficial y finalmente se va a insertar a través de diferentes fascículos en el tejido del monte del pubis y los labios mayores. Bien, en este grupo también participan los pliegues o ligamentos rectouterinos. Estos se extienden desde los bordes laterales del cuello del útero, se dirigen hacia posterior, se relacionan con los bordes laterales del recto y llegan finalmente a la cara anterior del sacro, donde se insertan. Como observan, estos pliegues o ligamentos delimitan lateralmente al fondo de saco rectouterino, ¿sí? Ahora sí, con este esquema vamos a ver con un poquito más de profundidad el ligamento ancho. Esta imagen corresponde a una vista posterior del útero, donde se puede observar también al ligamento redondo, a la trompa uterina, al ligamento propio del ovario, al ovario y a sus vasos. Esto que ven en gris o en blanco es la hoja del peritoneo que cubre la cara posterior del útero y lateralmente se expande para formar el ligamento ancho del útero. Este, al ser aplanado y cuadrilátero, presenta dos caras y cuatro bordes. En este caso vemos que el borde medial se relaciona con el borde derecho e izquierdo del útero. El borde lateral se va a relacionar con las paredes de la pelvis, en donde las dos hojas se van a separar y se van a reflejar hacia anterior y posterior para continuarse con el peritoneo parietal. Y para estudiar sus otras porciones resulta muy útil realizar un corte sagital del ligamento ancho, como ven acá, con la línea punteada, y ver este corte desde medial, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos el esquema de corte sagital del ligamento ancho del útero, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Vamos a ver que la parte superior del ligamento ancho se va a relacionar con estructuras que lo que van a hacer es elevar a la hoja del peritoneo y formar pliegues. Estos pliegues son los que se denominan aletas o alerones del ligamento ancho. Son un total de 3 aletas, en donde tenemos en primer lugar la aleta anterior, que es una elevación del peritoneo que provoca el ligamento redondo del útero, ¿sí? Entonces, en este esquema de una vista superior de la cavidad pélvica observamos en color verde a la aleta anterior del ligamento ancho, que como dije está formada por la elevación que provoca el ligamento redondo del útero. Se extiende desde el cuerno del útero y se dirige hacia anterior y lateral en busca de la pared anterior del abdomen. La segunda aleta, la podemos ver acá, es la aleta posterior y está formada por el pliegue del ligamento propio del ovario y el mesoovario. En este esquema, desde la vista superior, lo podemos ver marcado en celeste, ¿sí? A la aleta posterior. En un ratito les voy a pasar a explicar lo que es el mesovario. Y por último, la aleta superior, que está formada por el pliegue de la trompa uterina y el mesosalpinx.
En el esquema de la vista superior lo podemos ver marcado en color rojo. Ahora la pregunta sería, ¿qué es el mesosalpinx y el mesovario, ¿no? Y básicamente es el espacio que se encuentra entre las dos hojas del ligamento ancho, se encuentra ocupado por tejido conectivo y lleva las estructuras vasculonerviosas a cada uno de los órganos con los cuales se relaciona. En el caso del mesosalpinx, este va a llevar las ramas tubáricas lateral y medial, que provienen de la arteria ovárica y arteria uterina, venas satélites, fibras nerviosas y vasos linfáticos de la trompa uterina. En cambio, el mesovario lleva estructuras vasculonerviosas que les corresponden al ovario, ¿no? Em, Estos vasos provienen también de la arteria ovárica y la arteria uterina. Bueno, y esto es una fotografía de cómo se observa lo que estuvimos hablando desde una laparoscopía, ¿sí? Esto es una vista superior, esto es anterior, esto es posterior, esto es izquierdo y derecho. Básicamente reconocemos estructuras hacia anterior como la vejiga urinaria, la cara superior de la vejiga, el fondo del útero y esto que se ve acá es el recto, ¿sí? Como les dije, en relación a la cara anterior y posterior del útero están los fondos de saco. Un fondo de saco anterior o vesicouterino y un fondo de saco posterior mucho más profundo, denominado fondo de saco recto uterino, ¿sí? O fondo de saco de Douglas, como lo vimos recién. Y para comparar lo que vimos recién, el tema de los alerones o aletas del ligamento ancho del útero, observamos la primera aleta, la aleta anterior, correspondiente al pliegue que provoca el ligamento redondo del útero, una segunda aleta, la aleta superior, formada por la trompa uterina y el mesosalpinx, y una tercera aleta, la aleta posterior, formada por el ligamento propio del ovario y el mesovario. Bueno, y ahora para entender un poco la parte baja del ligamento ancho del útero, voy a usar este esquema que corresponde a un corte oblicuo, tomando como eje de corte a la vagina, y lo vemos desde adelante, ¿sí? Esto sería el útero, tenemos las trompas uterinas, el ligamento redondo del útero, tenemos al cuello del útero, la vagina cortada de forma frontal o coronal, vemos a la pelvis ósea, ¿sí? Y al periné, acá abajo. Em, Bien, entonces, lo que van a encontrar acá son discrepancias en cuanto a lo que denominan mesometrio, parametrio, según la bibliografía, ¿sí? Básicamente lo que dice la Target es que la zona que está adyacente al útero, a los bordes del útero, eso se denomina mesometrio, ¿sí? Mesometrio. Y contiene al segmento vertical de la arteria uterina, es decir, cuando ésta se dirige de lateral a medial y entra en contacto con los bordes laterales del útero. Ahora, todo el tejido que queda en relación con la base del ligamento ancho es lo que se denomina parametrio, ¿sí? Y es el lugar donde se van a encontrar elementos muy importantes. Por un lado tenemos al uréter, que desciende en relación a las paredes de la cavidad pélvica y se dirige de posterior a anterior en busca de la vejiga urinaria. Superior a este vemos que la arteria uterina lo va a cruzar por encima y por delante, ¿sí? Pasa por encima y por delante del uréter. Eso es lo que se conoce como el cruce entre el uréter y la arteria uterina, en el parametrio. Y acompañando la arteria uterina tenemos a las venas satélites, las venas que van a formar parte del plexo uterino. También van a haber elementos nerviosos y elementos linfáticos, vasos linfáticos. En este esquema podemos ver al parametrio en relación a la base del ligamento ancho, a la arteria uterina, que se encuentra dentro del parametrio, yendo de lateral a medial en busca del borde lateral del útero, acompañada de las venas satélites, y por debajo al uréter, ¿sí? Este es el punto de cruce de la arteria uterina con el uréter. Fíjense que van en sentidos contrarios. Mientras que la arteria uterina tiene un recorrido en el eje transversal, el uréter en este punto tiene un recorrido en el sentido anteroposterior. La arteria uterina pasa por encima y el uréter por debajo, ¿sí?
Otra de las estructuras que se describen en el parametrio es un tejido conectivo condensado que va a formar un ligamento. Este ligamento se denomina ligamento transverso de McEnroe o ligamento cardinal, ¿sí? Es muy importante en cuanto a los medios de fijación, ya que este se clasifica dentro del segundo grupo que vamos a ver. El segundo grupo de los medios de fijación, como les dije previamente, van a asegurar la posición del útero. Son elementos que fijan el cuello del útero y la vagina a las paredes de la pelvis. Estos elementos se originan a partir de una condensación del tejido del espacio subperitoneal que determina la formación de tabiques. Este esquema corresponde a un corte transversal del útero a nivel del cuello, donde se ha retirado todo lo que es el peritoneo y estamos viendo el tejido pelvis subperitoneal, es decir, el que está por debajo de los repliegues de peritoneo. Observamos por delante del cuello uterino a la vejiga y posterior al cuello al recto. También lateralmente observamos a los vasos ilíacos externos, medialmente a ellos los vasos ilíacos internos y el nacimiento de la arteria uterina del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Y este que corresponde a un mismo nivel de corte, solo que es un esquema mucho más simplificado. Lo que hay que entender acá es que hay dos sistemas de tabiques. Un sistema transversal que está formado por el ligamento cardinal o ligamento transverso de McEnroe, que se los había comentado previamente. Este se encuentra en relación a la base del ligamento ancho en el parametrio y lo que va a hacer básicamente es unir al cuello del útero a las paredes laterales de la pelvis. Fíjense que acá también se observa la relación del ligamento cardinal con los vasos uterinos. En segundo lugar tenemos al sistema longitudinal, que se dispone en sentido anteroposterior y está formado por el tabique sagital sacro-recto-genitopubiano. Este a su vez tiene un componente anterior y un componente posterior. El componente anterior básicamente se refiere al ligamento pubovesico uterino, ¿sí? Y el segundo componente o componente posterior está formado por el ligamento útero-sacro. Entonces, en conjunto, esos ligamentos forman al tabique sagital sacro-recto-genitopubiano. En este esquema podemos ver al sistema de fijación de una forma más simplificada. Observamos al sistema transversal, formado por el ligamento cardinal o transverso de McEnroe, y al sistema longitudinal, formado por el tabique sagital que les comenté previamente. Y en resumen, estabilizan y fijan al cuello para que el útero mantenga su posición en la cavidad pélvica. Y ya por último, para finalizar con los medios de fijación, tenemos al tercer grupo o sistema de sostén, en donde participa el perine junto a la inserción que tiene la pared de la vagina en el cuello uterino. Y recuerden que mientras el primer grupo favorecía a la dirección del útero, el segundo aseguraba la posición del mismo. Este sistema favorece al sostén del útero a través de la vagina. La irrigación del útero está dada por la arteria uterina. En este esquema observamos desde una vista anterior a la cavidad pélvica, a los grandes vasos, la aorta abdominal, la vena cava inferior, a la arteria ilíaca común con su vena, a los vasos ilíacos externos y los vasos ilíacos internos. La arteria uterina nace del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. En este primer segmento se adosa a las paredes de la pelvis y se ubica posterior y lateral al uréter que ven acá. Luego se inclina hacia medial y hacia anterior, ingresando a la zona del parametrio. Si recuerdan, acá la arteria uterina pasa por delante y por encima del uréter. Después de cruzarlo, la arteria se incurva de forma aguda hacia superior, a nivel de lo que es el cuello del útero, y se va a hacer sinuosa, ¿sí? Va a presentar estas curvas que ven acá, que son mucho más marcadas en la mujer multípara. De esta manera recorre todo el borde lateral del cuerpo uterino y antes de llegar al cuerno o al ángulo lateral se incurva nuevamente hacia lateral en dirección al ovario, donde se encuentra con la arteria ovárica y se anastomosan entre sí. Con respecto a las ramas colaterales, está dada la rama ureteral para el uréter a nivel de su cruce con el mismo.
Tenemos ramas vésico-vaginales, estas van a irrigar la cara posterior inferior de la vejiga y la cara anterior de la vagina. La rama cérvico-vaginal, que va a irrigar el cuello del útero y el fornix de la vagina. Ramas uterinas, que se dividen en ramas del cuello, son aproximadamente 6 por término medio, y ramas para el cuerpo, que son en número de 8. Hay una de las arterias que particularmente se la denomina con el nombre de arteria recurrente del fondo del útero. Esta nace de la arteria uterina una vez que se incurva hacia lateral en busca del ovario y se va a distribuir justamente en el fondo del útero. Seguimos con la rama tubárica, también la van a encontrar con el nombre de arteria tubárica medial, que ingresa al mesosalpinx y se van a anastomosar con la rama tubárica de la arteria ovárica. Estas se anastomosan por inosculación y van a dar ramas perpendiculares que llegan al borde inferior de la trompa uterina para irrigarla. Y por último, las ramas ováricas, que nacen de la terminación de la arteria uterina y se las puede encontrar como parte del contenido del mesovario. Ahora, con respecto al drenaje venoso, las venas se originan de la pared uterina y forman plexos a los lados del útero, es decir, en relación a los bordes derecho e izquierdo del mismo. También se describen 3 vías de drenaje. La primera en relación a las anastomosis que se dan entre la vena uterina y la vena ovárica. Estas anastomosis se dan, como ya saben, a nivel del mesosalpinx y el mesovario, y de esto resulta la formación del plexo pampiniforme. Este plexo pampiniforme va a dar origen a la vena ovárica, que del lado izquierdo asciende hasta drenar en la vena renal izquierda y del lado derecho drena en la vena cava inferior. La segunda vía de drenaje, que hace referencia a la vena del ligamento redondo, que drena en la vena epigástrica inferior. Y por último, la tercera vía, que va a drenar parte del cuerpo del útero, el istmo y del cuello, formando 2 grupos de venas que pasan por delante y por detrás del uréter. Estas venas luego van a seguir el trayecto de la arteria uterina para finalmente drenar en la vena ilíaca interna. Y en cuanto al drenaje linfático, este se origina a partir de plexos que se encuentran en el espesor de la pared uterina, y clásicamente el drenaje se divide en 2 grupos o en 2 partes. El drenaje del cuerpo por un lado y el drenaje del cuello por el otro. El drenaje del cuerpo, a su vez, se puede dividir en 3 corrientes: una corriente superior, una corriente anterior y una corriente lateral. La corriente superior son básicamente grupos de vasos linfáticos que siguen a las anastomosis entre los sistemas ovárico y uterino. De esta manera, los vasos se encuentran, por ejemplo, en el mesosalpinx, en el mesovario, y van a seguir lateralmente a los vasos venosos ováricos. Ascienden estos vasos linfáticos hasta la región lumbar, donde se van a encontrar con los ganglios preaórticos y aórticos laterales. En segundo lugar, tenemos a la corriente anterior, que son vasos que van a seguir al trayecto del ligamento redondo del útero. Estos vasos ingresan como el ligamento por el trayecto inguinal o el conducto inguinal y salen por el anillo inguinal superficial para finalmente drenar en los ganglios inguinales superficiales, sobre todo en el grupo superointerno o superomedial. Y por último, la corriente lateral, que son vasos linfáticos que se originan de los bordes laterales del útero, se dirigen en forma transversal entre las 2 hojas del ligamento ancho y finalmente drenan en los ganglios ilíacos externos. Los linfáticos del cuello se originan de una red intramural que convergen hacia las partes posterolaterales del cuello y de ahí se reparten en 3 grupos. Los vasos del primer grupo se dirigen desde el cuello en forma transversal hacia los ganglios ilíacos externos. Los vasos del segundo grupo, en cambio, recorren la base del ligamento ancho, ascienden y drenan finalmente en los ganglios de la cadena ilíaca interna. Y los vasos linfáticos del tercer grupo drenan sobre todo lo que es la cara posterior del cuello uterino y se dirigen hacia posterior siguiendo el trayecto de los ligamentos rectouterinos. De esta manera llegan a la parte posterior de la cavidad pélvica para drenar en los ganglios presacros y en el ganglio del promontorio. Bueno, y este esquema lo puse para
resumir de forma más simplificada lo que es el drenaje linfático del útero. Lo que es el cuerpo, dijimos que había tres zonas o tres corrientes. En primer lugar, esto que ven en color rosa o violeta, drena la zona de el cuerno del útero y esos vasos linfáticos acompañan al ligamento redondo del útero para finalmente drenar en lo que es los ganglios inguinales superficiales. En color azul vemos destacada la parte superior del cuerpo, sobre todo el fondo, cuyo drenaje va a estar dado por vasos linfáticos que acompañan a las anastomosis útero-ováricas y superiormente ascienden con los vasos ováricos para llegar finalmente a los ganglios preaórticos y aórticos laterales. En amarillo vemos la zona media del cuerpo y la zona anterior del cuello uterino, que son vasos linfáticos que van a viajar por diferentes corrientes y finalmente van a llegar a los ganglios ilíacos externos. En color verde vemos destacada la porción postero-inferior del cuello uterino, cuyos vasos van a terminar en los grupos ilíacos internos. Y para terminar, ya en color marrón, vemos resaltada la zona posterior del cuello uterino. Esta región va a estar drenada por vasos linfáticos que terminan en los ganglios presacros y en el ganglio del promontorio. Esta es la bibliografía que utilizamos para la clase. Cualquier duda que tengan pueden consultar en estos libros o escribirnos a los foros del aula virtual. Ahora sí me despido. Espero que esta presentación les haya resultado útil como complemento de lectura y muchas gracias por su atención.